Bueno, la idea de esto es mostrar que ningún cristiano puede estar de acuerdo con el Estado. La razón, porque Dios es libertario. Pero antes de explicar por qué Dios es libertario, es importante iniciar definiendo qué es un libertario. Tomando la definición que da David Boaz en su libro The Libertarian Mind, Boaz define al libertarismo como principios que establecen que cada persona tiene derecho a vivir su vida de la manera que elija, siempre y cuando respete la igualdad de derechos de los demás. Los libertarios defienden el derecho de cada persona a la vida, la libertad y los derechos de propiedad que las personas tienen de forma natural, es decir, antes de que se crearan los estados. En la visión libertaria, todas las relaciones humanas deben ser voluntarias. Las únicas acciones que deberían estar prohibidas por la ley son aquellas que involucran el inicio de la fuerza. La idea central del libertarismo es que a las personas se les debe permitir dirigir sus propias vidas como lo deseen. Desde luego hay definiciones de mayor exactitud, pero de momento esta definición sirve para entender el concepto. En resumen, un libertario es aquel que defiende la capacidad creativa del ser humano, el orden espontáneo, que ama la libertad y que está en contra de la coacción sistemática y organizada de este grupo monopolista de la violencia llamada el Estado. Una vez que quedó claro que es un libertario, ahora sí se puede explicar la afirmación de por qué Dios es libertario. Y es que siendo Dios creador de todo el universo y todo lo que existe, pese a todo esto, Dios no utiliza la fuerza, sino que deja libertad a sus criaturas, hasta el punto de permitir que se rebelen contra Él. Así tenemos el caso de los ángeles caídos, seres que se rebelaron contra su Creador. Desde luego el ser humano también tiene esta libertad de rebelarse contra Él. Dios deja ser, deja pasar, que el universo con el orden que ha creado evolucione, solo y de manera espontánea. Este es el lema del Dios libertario. Esto a pesar de que el ser humano una y otra vez cuestiona a Dios y le exige que manifieste su poder, que dé signos claros, pruebas que no se puedan contestar, y entonces creerá en Él. Pero Dios no entra en estos juegos, porque una conversión forzada resultado de una imposición es contraria a la libertad que caracteriza a Dios. Desde luego, esto se puede ver a lo largo de la vida de Jesús. Hubo todo tipo de personas que querían que Dios les entregara estas pruebas contundentes. En concreto me refiero a 3 situaciones. La primera sucede en el Sermón de la Montaña. Y es que Dios, siendo capaz de establecer el mejor estado de bienestar imaginable, aún así no entra en este juego. En el Sermón de la Montaña, la multitud que lo estaba escuchando no tenía comida. Entonces se apiada de ellos y es cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes. Desde luego quedan todos satisfechos y se dan cuenta de que Jesús era capaz de alimentarles gratis. ¿Y cuál es la reacción de esta gente? Más que sensibilizados por el mensaje de las bienaventuranzas, su cabeza empieza a maquinar que pueden tener un estado del bienestar, y en ese momento querían nombrarle rey. Juan 6, versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Y por qué Jesús se retiró al monte? Porque Dios es libertario. En una segunda situación fueron incluso 2 de sus apóstoles, Santiago y Juan, quien caen en la tentación de pedirle a Jesús que arrase con fuego e imponga su poder. Lucas 9, versículo 52. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de samaritanos para prevenirle. Pero no le recibieron, porque su apariencia era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Entonces volviéndose él los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para
perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Y finalmente, incluso se le pidió pruebas estando en la cruz. La gente le pedía que diera muestras de su poder. Mateo 27, versículo 39. Y los que pasaban lo injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos en él. La explicación se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel. Se describe cómo los reinos de este mundo surgen como un acto de desobediencia del hombre contra el reino de Dios. Y es que hasta ese momento el pueblo de Israel vivía en una semianarquía, con una serie de jueces que eran quienes dirimían sus asuntos. Pero un día van con Samuel y le piden un rey para que los gobierne. Desde luego esto a Samuel le pareció muy mal y entonces recurre a Dios. ¿Y qué le contesta a Dios? Piden un rey porque me rechazan a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, el Estado es la alternativa al reino de Dios, pero Dios es libertario y deja hacer. Entonces les dice: ¿quieren un Estado? Háganlo. Pero Samuel, antes de que sigan adelante, adviérteles con detalle en lo que derivan todos los reinos de este mundo. Entonces Samuel reúne al pueblo y les dice, Samuel 8, versículo 11. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondré en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y siervas, y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Esto no puede estar más claro. Por eso después no sé cómo tienen la bocota para andarse quejando, si saben perfectamente en lo que termina esto de andar pidiendo un Estado. Sin duda alguna los estados son la encarnación del diablo, la correa de transmisión del mal. ¿Y cuál es el objetivo del maligno? Destruir la obra de Dios, destruir el orden espontáneo. Pero ¿cuál es la base para establecer esta conclusión? Lo afirma el diablo en la tercera tentación que se vio sometido Jesús. Lucas 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy, pues si tú me adorares, todos serán tuyos. Por confesión del propio diablo, todos los estados de la tierra están a sus órdenes y dependen de él. Ya se puede entender por qué producen tanto daño. Pero mira, ¿qué le contesta Jesús? Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. La principal amenaza de nuestros tiempos radica en el endiosamiento de la razón humana y esta llamada ingeniería social, que en realidad es pura pseudociencia, que quiere construir en el mundo el paraíso terrenal dirigido por los gobiernos.
El gran problema de la humanidad es que se ha convertido al Estado en un becerro de oro que todos adoran. Aquí es donde se encuentra el verdadero problema de la humanidad. Ahora, el demonio no es tan burdo como para proponer directamente adorarle, no. Propone decidirnos y preferir un mundo planificado y organizado. Alguien quien describe claramente esto fue Vladimir Soloviev, un escritor ruso brillante, quien fue maestro de Dostoyevsky y fue una de las fuentes filosóficas de León Tolstói. Publicó en 1900 un libro llamado Breve relato sobre el Anticristo, en el cual, como el título indica, habla sobre la asunción de un ser maligno que tiene como fin gobernar el mundo. Y bueno, es una novela muy interesante porque Soloviev describe una serie de pasos que le permiten al anticristo lograr este objetivo. Uno de estos pasos que describe Soloviev es que el anticristo escribe un libro que le da una fama y aceptación mundial. Este libro se llama El camino abierto para la paz y el bienestar del mundo, y termina convirtiéndose en la nueva Biblia que tiene como contenido esencial la adoración del bienestar y la planificación racional del Estado. Recientemente, Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, en el apartado 30, advierte sobre instaurar un mundo perfecto, gracias a una política estatal fundada científicamente. En este sentido, la época moderna ha desarrollado la esperanza de la instauración de un mundo perfecto, que parecería poder lograrse gracias a los conocimientos de la ciencia y a una política fundada científicamente. Así, la esperanza bíblica del reino de Dios ha sido reemplazada por la esperanza del reino del hombre, por la esperanza de un mundo mejor que sería el verdadero reino de Dios. Pero estos comentarios no quedan únicamente en esta encíclica. Incluso Ratzinger se los dice en la cara a los políticos en el Parlamento alemán y les dice literalmente: un gobierno que no esté sometido al derecho es una banda de ladrones. El jueves por la tarde en Berlín, Benedicto XVI hizo un discurso histórico en el Bundestag, el Parlamento Federal Alemán. Recibido con un largo aplauso, el Papa habló de los fundamentos del Estado de Derecho liberal. Nosotros, los alemanes, recordó, hemos experimentado la separación del derecho y del poder, y un Estado convertido en una banda de delincuentes y que llevó el mundo hasta el borde del precipicio. ¿Cómo reconocer lo que es justo?, se preguntó Benedicto XVI. El cristianismo nunca ha impuesto al Estado un derecho revelado, mientras que afirma que la naturaleza y la razón son las auténticas fuentes del derecho, vinculadas a la razón creadora de Dios. Pero hoy, añadió el Papa, la idea del derecho natural es considerada como una curiosa doctrina católica, por parte de una cultura dominada por una razón positivista. Y es que históricamente el principal enemigo del derecho es el Estado, el gobierno, por lo que la expresión Estado de Derecho es una contradicción de términos, porque no hay mayor enemigo del derecho que el Estado. Y eso es algo de lo que somos testigos diariamente en este país. Y si el principal enemigo del derecho es el Estado, la conclusión es clara: todos los estados son una banda de ladrones. ¿Sabes cuándo el cristianismo perdió el rumbo? En el momento en que se convirtió en la iglesia oficial del Estado. Las cosas se tuercen, no obviamente desde el decreto de Teodosio, que es cuando se convierte en iglesia oficial del imperio, sino ya antes con Constantino, con el edicto de Milán, que consagra la libertad religiosa en el año 313 después de Cristo. Pocos años después, en el 321, Constantino declara los domingos como fiesta en todo el imperio, en honor a los cristianos. Y más tarde, en el Concilio de Nicea, permite que los obispos se puedan reunir y llegar a acuerdos y consensos, pero decreta que sólo serán válidos si el propio Constantino los aprueba. A partir de ahí, la Iglesia está perdida.
porque se convierte en una institución confabulada con el Estado. Ya podemos entender entonces muchas de las atrocidades de la historia, desde las cruzadas, la Inquisición, porque la Iglesia en muchas ocasiones y contra su propio origen y naturaleza pasa a ser un instrumento del Estado como Iglesia oficial. Por eso es importante separarlas. Creo que es claro que Dios es creador y libertario, y que la principal amenaza está en el endioseamiento de la razón humana, la fatal arrogancia, el título de la última obra de Hayek, que actúa a través de los estados o reinos en este mundo, y que encarna el mal sistemático. Y si esto es así, ¿cuál debería ser la respuesta ante esto? La respuesta es obvia: dedicar todo nuestro esfuerzo y energía a desmantelar los estados e impulsar el orden espontáneo de Dios, basado en el amor y en la cooperación voluntaria. Esto implica defender e impulsar la propiedad privada, la libertad de empresa y el orden espontáneo del mercado. Todo ello como condición necesaria, aunque no suficiente. Es necesario, además, que el ser humano nunca pierda la guía de la ética y la moral, que es precisamente lo mejor que puede dar la Iglesia. Reconociendo que incluso lo que más disciplina a los malos es el mercado, porque el mercado nos obliga, en un entorno de cooperación voluntaria, a dialogar con el otro, a tratar de descubrir sus necesidades y a satisfacerlas pacíficamente. Nos obliga a mantener una reputación, si es que queremos que el día de mañana se siga comerciando con nosotros. Esto explica por qué Montesquieu llegó a la conclusión de que ahí donde prepondera el mercado, las costumbres son dulces, porque el mercado, como escribe Juan Pablo II en su encíclica Centesimus Ans, en el capítulo 4, dice: es la mejor cadena de solidaridad que se extiende progresivamente y llega hasta los últimos confines del ser humano. Son muy interesantes las afirmaciones de Juan Pablo II sobre la doctrina social de la Iglesia que hace en esta encíclica. Por ejemplo, dice: cuando una empresa da beneficios, significa que los factores productivos han sido utilizados adecuadamente y que las correspondientes necesidades humanas han sido satisfechas debidamente. Luego, se debe buscar el beneficio no por codicia, sino como manifestación de que se hace el bien al otro, y las pérdidas, por el contrario, indican que se hace el mal al dedicar los recursos escasos a satisfacer necesidades menos importantes que otras más valoradas que quedan insatisfechas. Continúa Juan Pablo: si el Estado ha de tener alguna incumbencia, ha de ser la de garantizar la propiedad y la libertad individual, de manera que quien trabaja y produce pueda disfrutar de los frutos de su trabajo y por lo tanto se siente estimulado a realizarlos eficiente y honestamente. También dice: donde el interés individual es suprimido violentamente, queda sustituido por un oneroso y opresivo sistema de control burocrático que esteriliza toda iniciativa y creatividad. En el capítulo 5, número 48, añade: una estructura social de orden superior no debe intervenir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, privándole de su competencia. También afirma que conoce mejor las necesidades y logra satisfacerlas de un modo más adecuado quien está próximo a ellas o quien está cerca del necesitado. Fíjate nada más. Y critica el estado del bienestar. Al intervenir directamente y quitando responsabilidad civil a la sociedad, provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos dominados por lógicas burocráticas, más que por la verdadera preocupación de servir a los usuarios, y todo ello con un enorme crecimiento de los gastos. ¿Y cuál es el justo precio?
porque a menudo las personas andan de ignorantes reclamando que hay que pagar el salario justo. Pero ¿cuál es el justo precio? Contestación de Juan Pablo: aquel establecido de común acuerdo después de una libre negociación. Mira nada más, parece Mises o Hayek aquí Juan Pablo. La conclusión es clara: todo cristiano tiene que ser libertario en temas sociales. Más todavía, ha de ser partidario de la anarquía de propiedad privada. La ciencia económica verdadera demuestra que la única posibilidad de que una sociedad sin Estado funcione es mediante el orden espontáneo del mercado, proveyendo todos los bienes públicos a través de la sociedad civil y de manera privada. Es el estadio superior de civilización que cabe concebir. Anarquía de propiedad privada, o se puede utilizar el término capitalismo libertario, aunque esto le da miedo a Juan Pablo. Y es que, como la palabra capitalismo durante décadas ha sido asociada con todo lo malo, no le gusta y propone sustituirlo por otro nombre como economía de libre empresa, economía de mercado. ¿Pero por qué? Llamemos a las cosas por su nombre: capitalismo libertario, anarquía de propiedad privada, o la mejor expresión de todas, anarcocapitalismo. Una expresión mucho más precisa que, por ejemplo, autogobierno. Anarquía significa etimológicamente, según la Academia Española de la Lengua, ausencia de toda autoridad pública. La expresión es perfecta: todo sería privado, no habría autoridad pública. Arkein viene del griego, significa mandar, el mandato, el poder público. Anarquía, que no hay autoridad pública. Otra expresión que se puede utilizar también es ákrata, del griego kratos, que significa poder absoluto. Aquí debemos recordar la famosa anécdota de Hayek, cuando se declaraba enemigo de la democracia. Demo, Kratos. Como Kratos significa poder absoluto, y él está en contra de todo poder absoluto, aunque sea respaldado por el pueblo, no defiende la democracia, y por eso propone otro sistema con otro nombre: isonomía o demarquía. Esto lo explica Hayek en los 3 volúmenes de Derecho, Legislación y Libertad. De modo que hay que estar orgullosos de ser anarcocapitalistas y ácratas.